Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda, y era tu diversión, burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina, te quiero cada día más. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a la tarde de Radio Caput y de Operativo Clamor, como cada martes y como cada jueves, aquí en radiocaput.com, la maravillosa Radio Caput. Muy bien, estamos en días especiales, días que seguramente van a ser recordados a lo largo de la historia porque no son días comunes ni habituales para la modernidad en el mundo, ¿no? Ayer hubo una especie de nuevo crash financiero, hoy tal vez un poquito más devaluado en cuanto al volumen del mismo, crash financiero a nivel mundial. Vamos a estar tratando de analizarlo, los por qué y cuáles pueden ser las consecuencias para la Argentina de Milei, para la Argentina de la restauración oligárquico neoliberal con fachada anarcocapitalista. Va a ser interesante los interlocutores que tenemos en el día de hoy para hablar de ese tema, pero da la sensación de que esta nueva crisis sistémica, que ya se viene repitiendo periódicamente en el capitalismo global, no solo marca el principio del final del capitalismo, que creo yo ya está en su fase aguda, como hubiese descrito Karl Marx, y que cuando llegue a su fase total, digamos, de plenitud es cuando va a terminar de caerse, pero da la sensación de que estamos, por lo pronto, no solo frente al principio de la crisis final del sistema, sino también de una etapa del sistema capitalista a nivel mundial, que es la denominada etapa de la globalización. Lo decía Cristina el otro día, que para ella las Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas, era un hecho simbólico mucho más importante que incluso la crisis de Lehman Brothers del 2008, porque de alguna manera marcaba el inicio de la gran crisis del sistema capitalista en su concepto de la globalización. Y yo creo que lo que aquí ha entrado en crisis definitiva es el concepto de la globalización vista desde este lado del mundo, vista desde el lado para el que se cayó el muro, el lado para el que no se cayó el muro, se cayó para el lado soviético, pero para este lado supuestamente era el fin de la historia, como decía Fukuyama, y sin embargo lo que vemos hoy es el final de una etapa del capitalismo a nivel global, que es el capitalismo de la globalización. ¿Y por qué se está dando este final? Y por algo muy simple, el hecho de que esta tercera guerra mundial en cuotas, como bien la llamó el Papa Francisco, tiene ganadores y tiene perdedores. Los ganadores son Rusia y China, y el perdedor es Estados Unidos y la OTAN. Con lo cual, frente a la etapa de globalización de los globalizadores, que eran los muchachos del Imperio Norteamericano, y los globalizados,
Hoy el mundo se ve ante el marco de la multilateralidad, donde los sistemas económicos y políticos son diferentes, incluso les diría mucho más exitosos en aquellos países que no tienen a la democracia formal o burguesa como parte de su sistema. China, por ejemplo, sistema de partido único, sistema de decisión democrática dentro del partido único y concepto de revolución socialista. Rusia, similar. Evidentemente, la democracia burguesa está en crisis como tal y el sistema del capitalismo global llegando a su fin. Por eso no está equivocado Maduro, No está equivocado Maduro cuando justamente agudiza la situación que está ocurriendo en Venezuela y plantea una ruptura con la democracia burguesa formal, aunque él ganó las elecciones en el marco de esa democracia burguesa formal. Por eso es muy interesante seguir de cerca lo que está pasando en el mundo y en la Argentina y cuáles pueden llegar a ser las repercusiones que esta crisis tenga aquí en nuestras fronteras. No las imaginamos, pero seguramente lo vamos a estar charlando con nuestros interlocutores del día de hoy. Así que bueno, evidentemente, frente al fin de la globalización y el principio del fin del sistema capitalista, que justamente no quiere dar el brazo a torcer de tener un final como el que imaginamos, ¿no? Un final a toda orquesta, insiste por el lado del fascismo neoliberal o de los posfascismos neoliberales, como le llama Jorge el Alemán, para tratar de resistir, de que el sistema resista, pero evidentemente esto no va a pasar. Más tarde o más temprano se va a dar el final también del sistema capitalista. Por eso apelamos en estas oportunidades a un Charly García cantando cerca de la revolución, porque es evidente que quieramos o no, estamos cerca de la revolución. Y cuando estamos cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Estaremos cerca de la revolución, quién lo sabe, ¿no? Vamos a charlar con Mariano Kestelboim, él es economista, estuvo en las elecciones recientes desarrolladas en Venezuela como enviado, como vedor de las mismas, así que va a ser muy interesante charlar con él, tanto en lo que nos pueda contar de lo que vio allí en Venezuela, como el análisis económico que nos puede hacer de esta situación que estamos viviendo hoy, que algunos le llaman de crisis financiera mundial, de crash o como le quieran llamar. ¿Cómo te va, Mariano? Soy Javier Vicente, ¿qué decís? A ver si me está recibiendo Mariano Kestelboim. ¿Ahora me escuchás, Mariano? Sí, te escucho. Buenísimo, buenísimo. ¿Andás por Buenos Aires ya? Sí. Bien. Contanos, porque han pasado ya algunos días de tu regreso de Caracas. Por supuesto que ha habido mucha deriva tras las elecciones. Hoy por hoy da la sensación de que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se afirma en lo que mantiene como datos concretos, que son el triunfo electoral. ¿Qué nos podés contar al respecto? Por supuesto que se sigue reclamando por las actas, pero bueno, hoy el gobierno de Maduro asegura que ha entregado las actas a la justicia, al Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué nos podés contar, Mariano? Bueno, las elecciones, en principio, lo que pudimos observar ahí, lo que estábamos, era que el sistema lucía eficiente,
con un sistema de doble control muy interesante porque es electrónico y a la vez genera, cuando vos vas a la máquina, te genera un comprobante que lo depositas en la urna. Entonces el control no solamente podría ser electrónico, sino también manual. Y los funcionarios que están en el Consejo Nacional Electoral, que es un poder electoral en Venezuela, son funcionarios de carrera, muy experimentados, se los notaba muy formados, competentes para la función. Entonces, parecía todo bastante efectivo, que se podía perfectamente respetar la voluntad popular. Sin embargo, después de transcurridas muchas horas, los datos preliminares recién fueron comunicados a las 12:30 de la noche, cuando el escrutinio cerraba a las 18 horas. En Venezuela, si hay alguien que está cerca de la mesa de votación, le dejan, lo esperan para que vaya y vote. En definitiva, las escuelas habrán cerrado en general en torno a las 8 de la noche, y se elegía un solo cargo, el de presidente, y no había tantos candidatos. Entonces, uno tendría a pensar de que el escrutinio iba a ser relativamente veloz. Sin embargo, bueno, eran más de las 12 de la noche y todavía no había resultados. Y después, bueno, arrojaron ese adelanto de datos y denunciaron que habían sido hackeados a través de su sistema informático y por eso no tenían los datos completos. Así que bueno, pero después fueron pasando los días y tampoco ni siquiera estaba el conteo manual, no estaban los datos. Después empezaron también los reclamos de las actas. Se fue enturbiando el panorama, más allá de esa aparente eficiencia del sistema. Después, con el correr de los días, la situación fue cambiando, y hoy, bueno, todo está cubierto por un gran manto de sospecha, lamentablemente. Ujú. Claro, vos lo que presenciaste allí in situ fue, de algún modo, la tranquilidad y el desarrollo normal del acontecimiento electoral, de la jornada electoral. Claro está que ahora el tema son los resultados. ¿Importan tanto los resultados propiamente dichos o importa más cómo se desenvuelva la política a estas horas en Venezuela? Porque también la previa de la elección estaba muy condicionada por la política cuando se planteaba desde uno de los sectores que si ganaba Maduro había fraude, invariablemente, e incluso todo el escenario preelectoral se había dispuesto para una especie de salida elegante de Maduro. ¿Qué me podés decir al respecto, Kestelboy? Sí, totalmente, Javier. Está todo muy turbio por parte de la oposición, que es respaldada por los grandes poderes occidentales. Y fíjate que los medios de comunicación, no solamente de Argentina, de todos los lugares de Latinoamérica, trataron este tema dejando de lado sus agendas nacionales. Se le dio una atención, a mi criterio, sobredimensionada al tema, porque hubo, por ejemplo, otros actos electorales controvertidos, incluso en Estados Unidos, que también llamaron mucho la atención. El de Gore con Bush en el estado de la Florida, la definición esa del año 2000, que no se le había dado esta trascendencia. Entonces sí, también hay un poco de la otra parte de mostrar un escenario que supuestamente era fatídico. Y realmente veía, por lo menos mi percepción, estando en Venezuela en el momento de las elecciones, tranquilidad, armonía, paz social, actos de cierre de ambos candidatos ejemplares, un liderazgo por parte de Maduro en el acto de cierre muy llamativo, multitudinario, un poder asombroso sobre la población. Entonces,
Después, bueno, lógico, empezaron a generarse estas demoras en la oficialización de los datos y agudizaron esas controversias, ese manto de dudas que había sido plantado previamente, pero que después, a la luz de los resultados, de las demoras, de las desprolijidades, genera mayor ruido. Claro, claro, por supuesto. Ahora, justo horas después, aparece esta situación de crash mundial, como se le quiera llamar, ¿no? De situación financiera bastante problemática, como se ha dado ayer, y el escenario parece profundizarse en el debate, en el sentido de que para mí esta crisis financiera pone en cuestión una vez más a la globalización y con ello a las democracias occidentales. ¿Cómo estás viendo vos el panorama y qué es, según tu consideración de economista, lo que ocurre con el capitalismo global y con este estallido sistémico, ¿no? Parecido al 2008 y a tantas otras crisis similares. Sí, me llamó mucho la atención. Yo lo sigo detenidamente al tema financiero. Me llamó poderosamente la atención del crack que se generó porque los datos que generaron este pánico en las bolsas internacionales no tenían la envergadura como para provocar tanto ruido. Básicamente se trató de un dato de creación de empleos menor al esperado, un crecimiento del desempleo en Estados Unidos de 0,2%, pasó de 4,1 a 4,3 el desempleo, una suba muy marginal. Después el hecho más rutilante había sido el aumento de la tasa de interés por parte del Banco Central de Japón, que había generado un crack en esa plaza financiera, que cayó un 12%, que fue la antesala de la caída de las bolsas internacionales, porque en el este obviamente todo opera antes. Pero después que se haya provocado esa caída en las bolsas, a mí me parece que es más producto de que hoy por hoy las transacciones financieras son mucho más dinámicas, que hay muchos más sistemas para compra-venta de acciones, que hay un interés muy grande por parte de los grandes grupos financieros internacionales para que la Reserva Federal de Estados Unidos reduzca la tasa de interés. Hace mucho que están los operadores financieros esperando esa baja de tasas de interés. Powell, que es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que es el Banco Central, no estaba dando certidumbre al respecto. Yo no sé si no también hubo una jugada para potenciar la decisión de reducción de tasas, que hasta ahora se venía pensando que iba a bajar 1/4 punto la tasa de interés de referencia de Estados Unidos, y ahora se está hablando de que va a bajar medio punto. Entonces, creo que también hay un poco de presión coercitiva por algunos grupos financieros internacionales que lograron provocar esta hecatombe con datos que, si bien fueron negativos los datos de empleo, no son tan significativos para que la bolsa de Estados Unidos tenga una de las mayores caídas en el último medio siglo. Entonces, bueno, creo que hay un poco de desarrollo de las tecnologías, especulación, presión y, por supuesto, algún dato que se utilizó para generar ese pánico que hoy se está revirtiendo. Hoy sí. Casi toda la caída de ayer se está cubriendo hoy con una recuperación casi plena. Sí, la pregunta, por supuesto, deriva de la mismísima situación. ¿Cuánto favorece o cuánto perjudica a la Argentina este tema, no? En la Argentina, cuando hay un escenario de recesión, la Argentina perjudica. No podemos estar aislados de esa recesión. Sin embargo, una baja de la tasa de interés de la Reserva Federal le va a dar un poco de oxígeno al país, en la medida que este torbellino en estos días se disipe y
solo que la baja de la tasa de interés, bueno, eso va a permitir un arribo de capitales financieros especulativos al país que permita, quizás, o si hay un triunfo de Trump y un respaldo a la política económica de Milei, quizás un veranito financiero para el actual gobierno que le permita llegar a las elecciones del año que viene relativamente derecho para buscar un triunfo. Pero bueno, es hacer futurología, dependen muchos factores, hay que ver mucho. Lo que queda claro acá, Javier, es que somos extremadamente dependientes de lo que suceda a nivel internacional y en particular en Estados Unidos. Se ha dejado de lado las palancas de política económica locales a través del desarrollo productivo y se ha pasado a un esquema súper recontra dependiente de ese escenario internacional. Bueno, al final terminaron festejando el cepo, ¿no? Cuando habían sido tan críticos del mismo. Mariano, para cerrar la entrevista, vos viste que se dio un debate aquí en la Argentina sobre el sistema de dolarización que ha implementado Venezuela. Yo digo que tanto la dolarización como otros sistemas no dejan de ser instrumentos, que de acuerdo a una coyuntura determinada pueden servir o no. ¿Qué nos podés comentar sobre la dolarización en Venezuela? ¿Si ha sido beneficiosa para la población o no? Bueno, primero, lo más importante para aclarar es que esa dolarización no fue decidida por el gobierno. Una dolarización de facto, de emergencia, informal, donde en un contexto de inflación totalmente desbocada, incluso superior a la que teníamos nosotros en la hiperinflación de los años 80, los consumidores, los productores, todos los oferentes y demandantes tuvieron que buscar una unidad de cuenta para realizar sus operaciones que fuese válida. Entonces, en ese escenario, como la moneda de mayor circulación es el dólar en Venezuela, eligieron el dólar y con todas las dificultades que implica por no tener cambio chico, la fueron sufriendo con ingenio y también con ingenio para hacer ventas atadas, ventas mayoristas, tratar de redondear las cifras de los precios de forma tal de lograr poder hacer transacciones sin tener el cambio chico. Y también un pilar que nosotros en los años 80 no tuvimos, las billeteras virtuales, el pago electrónico. Eso facilitó mucho este proceso de dolarización informal. El Bolívar sigue su curso. En Venezuela en los últimos meses ha habido un ingreso de capitales muy importante por la mejora del precio del petróleo, la mayor producción de petróleo y exportación. Eso le está dando también una estabilidad muy importante a su moneda nacional, pero la dolarización informal ha quedado asentada. ¿Y de qué le sirve a la población? Le sirve de más estabilidad. Tienen precios de referencia más estables. Lamentablemente ha cedido grados de libertad a la política monetaria para poder tener flexibilidad en situaciones internacionales adversas y también dificulta la concesión de créditos. La economía se haya dolarizado. O sea, no son todas buenas, por supuesto hay también muchas cuestiones negativas en el proceso de dolarización, pero dentro del proceso de inestabilidad que vivía Venezuela, el hecho de tener ya un circuito relativamente armónico de transacciones con dólares ha permitido también una mayor estabilidad para el crecimiento que hoy, este año en Venezuela se espera el mayor crecimiento de todas las economías de América Latina. Wow. Y el año pasado Venezuela creció 4,5%. Se está recuperando bastante bien. Por eso a mí también me daba la pauta de que no me sorprendió la victoria de Maduro. Entiendo. Y porque la economía se está recuperando. Y vos lo ves en la calle. Antes había desabastecimiento, no había precios de referencia. Hoy tenés una economía que crece y gente que consume. No hay indigentes en Venezuela. Mira qué bueno. Hay una situación de bastante calma y tranquilidad, más allá de este enorme quilombo de las elecciones. Claro. A nivel económico hay una situación
de recuperación firme. Mariano Kestelboy, muchísimas gracias por esta comunicación. La seguimos en cualquier momento. Dale, con mucho gusto, Javier, un abrazo. Un abrazo grande. Mariano Kestelboy, economista, que además estuvo de enviado a las elecciones en Venezuela como vedor. Muy interesante lo que nos señala, ¿no? Y el debate que también se dio aquí sobre la dolarización en Venezuela. En ese sentido lo remarcábamos. Vamos enseguidita a escuchar un poquito de cerca la revolución y nos llamamos a Juan Valerdi, ¿te parece? Pero como te decía, y les decía a los oyentes, ¿no? Ese debate de la dolarización me parece que se esquematizó un poco en una especie de situación maniquea, cuando en realidad la dolarización o la no dolarización no deja de ser un instrumento que para un momento determinado puede servir. A Venezuela le está sirviendo y a la revolución bolivariana también, para que triunfe en la misma, para que continúe la revolución, como de hecho continúa, porque está más firme que nunca el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro. Y no estaba equivocado Maduro, no estaba equivocado. Hoy las democracias burguesas como tales están en crisis. Esta crisis sistémica del capitalismo mundial y de la globalización marca el fin de una era. La guerra la ganó Rusia. La guerra la está ganando Rusia y la está ganando China. Y no son precisamente democracia burguesa, ¿no? Todo lo contrario. Son economías planificadas, partidos únicos y cada uno con sus diferentes vertientes. Pero sistemas, podríamos decir, revolucionarios, ¿no? Bueno, 14:32, escuchamos un poquito más de cerca de la revolución de Charlie y lo estamos llamando al gran Juan Valerdi para seguir analizando este momento tan especial de la Argentina y del mundo, aquí en Radio Caput y en Operativo Clamor. Porque no vienes hasta mí, porque no puedo amarte, porque no vienes hasta mí, porque no cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido.
Charly García haciendo cerca de la revolución, temazo del disco Piano Bar, ¿eh? A propósito de estos días, ¿no? Donde hay tanto olor a revoluta. El otro día estaba viendo justamente en YouTube, lo enganché de casualidad a YouTube, una grabación que hicieron, la propia grabación de Piano Bar. Habían hecho justamente una grabación de la grabación y estaban todos los temas, toda una maravilla con Charly, con el gran Charly y la banda, que en ese momento la banda era Hit con Guyot, Tot y Willy Turri, más Fito Páez, Fabi Cantilo y había... ¿sabés quién estaba también? Estaba El Gonzo y Dani Melingo de los Tweets, los dos vientos de los Tweets, una cosa espectacular aquel recital de el gran Charly García y su Piano Bar. Es más, al recital fui, que dio en el Luna Park. Bueno, atención que este sábado se viene la gran feria peronista en Lomas de Zamora. Señoras y señores, para los sureños, para los habitantes de la zona sur del Gran Buenos Aires, después de haber pasado por Caballito, la gran feria peronista se ubica en la calle Gorriti 772, pleno centro de Loma de Zamora, donde está el Partido Justicialista. Ahí vamos a tener la posibilidad de encontrarnos con una foto espectacular de Martín Insaurralde en la entrada, ahí de la calle Gorriti 772, el Partido Justicialista de Loma de Zamora, donde se va a desarrollar este fin de semana la gran feria peronista. Ahí tienen el flyer, no se la pierdan. El sábado pasado estuvo en Caballito y este sábado continúa entre las 14 y las 18 horas la gran feria peronista en Lomas de Zamora. La gran feria peronista llega a Lomas, así que los lomenses no se la pueden perder. Ya tenemos del otro lado de la línea al gran Juan Valerdi para seguir analizando estos días del fin del sistema. ¿Será que estamos asistiendo al fin del sistema? Vamos a preguntárselo a él. ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, bien, aquí buscando economistas de fuste, como el caso tuyo, para que nos cuenten cómo están viendo la situación después de lo que ayer fue esta especie de nuevo crash mundial, ¿no? En realidad fue un susto para algunos estarían apostando y les salió algo que no habían apostado, pero ya se acomodó. Lo que quedó claro es lo endeble que está el sistema financiero internacional, porque están todos muy nerviosos sabiendo que tarde o temprano va a venir un crack importante y va a reventar la burbuja. Entonces, ante determinadas señales salen todos corriendo, cuando ven que no reventó, vuelven y se acomodan, pero en algún momento van a salir mucho más de los que se puedan acomodar, y entonces efectivamente vamos a tener un crack, no como el del 2008, que fue un bajón, pero no un crack, sino uno como del 29, pero con mucha más velocidad, porque en 1929, con ese famoso crack de la bolsa, las cosas no se manejaban digital y electrónicamente. Entonces ahora la velocidad con la que se puede propagar un crack financiero y el nivel de delirio y desconexión de la realidad que tiene ese sistema financiero de lo cotidiano, de la producción y del consumo y demás, es infinitamente superior al de 1929. O sea que vos creés que va a haber un gran evento, porque uno lo que advierte es que se vienen dando crisis sistémicas, la del 2008 que bien mencionabas, la pandemia también lo fue, y que en general el capitalismo como que se retrotrae, se retroalimenta. A medida que las crisis lo van poniendo en cuestión, se va agudizando el sistema, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vimos ayer? Pero sí. Lo más grave no es que se agudice, sino la desconexión que tienen las finanzas internacionales y el casino en que se han convertido esas finanzas, su desconexión del consumo, de la producción, o sea, de la economía real, de la verdadera, de la que tiene que ver con las empresas, con la gente, con el empleo, con los impuestos o con cualquiera de esas cosas. Las finanzas se han desconectado de eso y son un casino más que nunca. Antes también tenían características que lo hacían parecido a un casino, pero ahora directamente es un casino online, que nadie sabe cómo funciona, ni a dónde nos lleva, ni quién está o no acomodando las apuestas y acomodando los premios. Entonces, esa desconexión
y la velocidad con la que están ocurriendo y las ganancias delirantes que tiene alguna empresa que no venden casi nada, como Tesla, por ejemplo, la que vende autos eléctricos, que su relación entre lo que valen sus acciones y lo que vende y gana vendiendo autos eléctricos es delirante, todo eso hace que se potencie más, ¿entendés? Claro, claro. Evidentemente también en ese sentido uno lo que advierte es que cada una de estas crisis es como que marca el final de una etapa. Vos estás viendo el final de lo que se ha denominado la globalización, siendo que a mí me da la impresión de que tanto Rusia como China han avanzado en este último tiempo y están ganando la supuesta tercera guerra mundial en cuotas, como le llamó Francisco, ¿no? Mira, ahí hay mucha gente que dice, no, porque la globalización ya fue y porque el dólar ya fue. Yo creo que tienen una equivocación profunda. Primero, A ver. a China le conviene todavía que el dólar siga siendo una moneda que no tiene respaldo en cuanto a oro o en cuanto a una potencia industrial como era Estados Unidos hace mucho tiempo, o incluso en cuanto al uso de la fuerza que podría hacer Estados Unidos para imponer el dólar, sino que le conviene que los dólares fluyan de Estados Unidos a China con el déficit monstruoso que tiene Estados Unidos respecto de lo que le vende y le compra a China, ¿correcto? Un déficit que es muy superior a lo que es todo el PBI de la Argentina. Entonces, eso a China le conviene. ¿Y qué hace China? Va acumulando dólares y los va usando para hacer inversiones en el resto del mundo, en África, en Latinoamérica, en Europa, en Asia. Entonces se va quedando con algunas partes del mundo, con algunas desde el punto de vista productivo, porque no está en la timba, sino que está apostando a esa globalización, pero una globalización comercial, industrial, de consumo y demás, que necesita la gente adentro. La globalización que impuso las últimas décadas de Estados Unidos es una globalización financiera que no necesita y le sobra la mayor parte de la población mundial y que es absolutamente suicida y que está montada en el aire. Y esta discusión entre una globalización y la otra es lo que vemos en la confrontación en Ucrania de la OTAN con Rusia, pero que en el fondo tiene al bloque asiático detrás de Rusia, especialmente a China, y a Europa metida inexorablemente atrás de Estados Unidos y perdiendo más que nadie, siendo el jamón del sándwich, ¿no? Claro, claro. Ahora, supuestamente a nosotros nos salvó el demonizado cepo, el cepo que tantas veces fue criticado por los miembros del actual gobierno, supuestamente ahora nos salvó de la inestabilidad financiera mundial. Juan, ¿cómo es eso? Recién justo me mandó una colega tuya una declaración de un tal Serenelli, que es un funcionario que no sé ni dónde está. Más conocido Bueno, como Serenito por los colegas. Serenito, que me parece que está ligado al sector financiero, y que en la misma entrevista, en un minuto o dos, decía, menos mal que estaba el cepo, porque si no, este quilombo nos hubiera llevado puesto, y un minuto después decía, sí, pero el cepo no le hace bien a los argentinos, así que en algún momento hay que levantarlo y estamos trabajando en eso. Entonces, decís, pero ¿Hace bien o hace mal? ¿Cómo es? ¿Es estúpido o es cínico? No me queda claro, o una combinación de las dos cosas. Entonces, este tipo de cosas permanentemente ocurren en el gobierno. Por eso, muchas de las medidas que tomó incluso Cristina en su segundo mandato relacionados con la disposición de los dólares y demás, todavía están vigentes, y algunas de las que tomó Alberto Fernández, Massa, Guzmán y demás, están vigentes, porque si no esto saltaría por los aires, efectivamente, porque no hay dólares y no hay confianza en que el gobierno los vaya a tener y no hay confianza en que la economía se vaya a reactivar. Entonces todo eso hace que haya un contexto en la Argentina que ante cualquier turbulencia mundial, lo único que puede pasar acá es que empeore con la delicadeza con la que está armado este castillo de naipes de la economía argentina actual, ¿no? Sí, hay algunos que dicen, bueno, al final no hay mal que por bien no venga, ahora por ahí consiguen tasas de la FED mucho más bajas para conseguir financiamiento. ¿Cómo lo ves a quienes propugnan eso? Totalmente por el contrario. Este tipo de turbulencias y las cosas que genera, que son básicamente el famoso volar a la calidad, el flight to quality, el irse a cosas menos riesgosas y demás, lo que van a hacer es que ningún prestatario, alguien que le pueda prestar dinero privado a la Argentina, si antes tenía dudas, ahora se le están yendo. Y segundo, que siga subiendo el riesgo país tiene que ver con que en este contexto mundial de turbulencia financiera permanente, por más que se haya acomodado lo de Japón del otro día, le juegan contra la Argentina respecto incluso
de cosas como sus exportaciones de commodities. No te olvides que en la crisis del 2008 los precios de los cereales y las oleaginosas se hicieron pelota por un tiempo. Claro. Entonces, digo, si hay una crisis financiera, cosa que normalmente con los mercados futuros y demás empuja estos cereales y oleaginosas, el principal producto de exportación de Argentina, que hoy ni siquiera están liquidándolo y lo están presionando al gobierno para que devalúe, va a bajar de valor y entonces ahí sí que el gobierno va a estar en graves problemas, más de los que tiene hoy. ¿Y el oro? ¿Qué irá a pasar con el oro que se está llevando Caputo quién sabe dónde, no? Me acuerdo de una canción que decía, nunca más, jamás, no lo ves más. No El lo ves más, solingote ¿no? es como si hubieran empeñado la joya de la abuela, ya lo había hecho Sturzenegger en el 2018, y el oro físico escasea en el mundo mucho más de lo que dicen los papelitos de certificados de depósitos de oro sólido. Entonces, como escasea, no lo van a ver más por distintas razones o excusas. De hecho, Alemania hace un tiempo trató de recuperar su oro sólido que supuestamente tenía depositado en Londres y en Estados Unidos, y dijo, no, mejor te lo guardo yo, que lo guardo mejor. O sea que ese oro no vuelve más. Por ahora está prendado a ese préstamo que les van a dar, que son chauche y palito, no mueve el amperímetro. El menor incumplimiento, el oro ese forma parte de ellos, de la propiedad de ellos, y no más de los argentinos. Lo doy por hecho. Esperemos, Juan, que cuando termine esta pesadilla, esta vez sí sean juzgados, ¿no? Que no se los pase por alto como se los pasó por alto en aquel 2001 al blindaje, al megacanje y a los autores de todo ese desastre, ¿no? En el caso de Sturzenegger tendría que darse la famosa máxima de la tercera a la vencida, ¿no? Claro. Porque estuvo en el 2001, estuvo en el 2018 y esta es la tercera. Digo, si a Sturzenegger no lo invocan en esta, quiere decir que nos tenemos que entregar, entreguemos la llave y vámonos. Sin dudas. Juan Valerdi, como siempre es un placer charlar contigo. La seguimos en cualquier momento. Abrazo grande, hasta la próxima. Juan Valerdi, economista de esos que nos habla fácil, que le entendemos. Ahora vamos por otro economista más, vamos por Ernestito Mato, que ahí me está escribiendo al WhatsApp, Martín, y que también queremos tener la opinión de él. Estamos haciendo un semblanteo, un análisis de esta situación de crash mundial, que si bien es cierto hoy han recuperado la mayoría de las bolsas, pone en vilo al mundo capitalista porque marca el final de una etapa, sin lugar a dudas. Yo creo que este es el final de la globalización como tal. Bien lo decía Juan. Ojo que no es la misma globalización que plantea China que la que plantea Estados Unidos. Eso es más que evidente. Pero bueno, ahí estamos en pleno desarrollo de los acontecimientos. Hoy en general todos los mercados financieros en la Argentina se han movido tranquilos. No hubo mucho movimiento del dólar. No hubo mucho movimiento tampoco de los dólares financieros. El riesgo país se mantiene alto. Pero vamos a charlar justamente con Ernesto Matos. Él está en estos momentos en San Martín de los Andes, nada menos ni nada más. Es economista de la UBA y docente de estructuralismo latinoamericano en la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo andás, Ernesto? ¿Me escuchás bien? ¿Cómo estás? Sí, Javier, muy bien. ¿Cómo andan por ahí? Bueno, bien, lindo. Me imagino que el paisaje que tenemos por delante es mucho más lindo que el nuestro. Sí, acá esperando que nieve un poco. Qué grande. Ernesto, ¿qué estás viendo a esta hora? Hoy es un día más bien tranquilo, tanto en los mercados locales como internacionales, pero ¿cómo calificarías el evento que se desarrolló en el día de ayer, que algunos llaman crash financiero mundial o parecido? Mira, yo no le daría demasiada relevancia teniendo en cuenta que todavía los datos y las variables económicas en Estados Unidos y en la Unión Europea no son una crisis real. Uh-huh. Sí puede ser un rebote, alguna especulación sobre determinados papeles, sobre si baja o no baja la tasa de la Reserva Federal, si al final de cuentas las expectativas de que Donald Trump gane y vaya a devaluar no estén operando ahora, pero es pura especulación. Uh-huh. O sea, no hay un correlato con la economía real si lo llevas a los términos de las economías centrales, digamos, ¿no? Y con la política, ¿no hay un correlato con la política? Yo digo que estamos frente al final de la globalización
que planteó Estados Unidos como tal, ¿no? Esa globalización de globalizadores y globalizados. Y me parece que China y Rusia están avanzando en lo que Francisco llamó la Tercera Guerra Mundial, y son regímenes diferentes, no son democracias burguesas, en el caso de China partido único, planificación de la economía. ¿Puede estar pasando algo de esto o que haya una repercusión de la política en los eventos económicos? Mira, son tres regímenes diferentes, pero los tres tienen algo en común, es África. Uh-huh. Más allá de América Latina, porque sabemos que Rusia no tiene demasiada injerencia en la región, salvo sus socios más históricos, Cuba y ahora recientemente Venezuela, digamos, y algún que otro país de la región. Pero sí estos tres países tienen intereses sobre África y han tenido una geopolítica del trigo, particularmente para las zonas de África que han sufrido la sequía, y de los minerales que en muchos casos tanto China como Estados Unidos precisan para su proceso industrial. Creo que ahí está un poco puesta tal vez la mirada política, pero estamos ante tal vez un momento en el cual la guerra tecnológica por el auto autónomo está llegando a su fin, porque ya China está casi al borde de tener la posibilidad de tener una industria automotriz casi que ya supera a la norteamericana, y por eso Biden hizo lo que hizo durante los últimos 2 años, digamos, ¿no? Para bajar la inflación invirtió grandes cantidades de dólares en ciencia y tecnología. Uh-huh. La paradoja de lo americano, digamos, ¿no? Y más la regulación en el comercio con China, que la va a sostener Trump. Yo no sé si es el fin de la globalización, lo que sí es el proceso de la consolidación de dos imperios que tienen dos disputas enfrente, África y América Latina. De un lado tenés manganesio, petróleo, zinc, níquel, plata, y del otro tenés también petróleo, oro, soja, carne, que son los proveedores. Hoy el Mercosur, los países del Mercosur sin Venezuela, exportan casi el 70% de la carne que importa China. Qué bárbaro. O sea, ahí tenés un cambio de proveedor, digamos. Estados Unidos es el proveedor de carne. Claro. Se está modificando el tablero mundial en ese sentido. Y también están entrando en crisis las llamadas democracias burguesas, ¿no? Porque evidentemente no son eficientes para este estadio del sistema capitalista. Y a mí me parece, mirá lo que te digo, Matos, vos que también sos alguien que no solo analiza la realidad desde la economía, sino también desde la política, que Maduro acertó. Finalmente Maduro, en poner en cuestión a la democracia burguesa, está viendo lo que está pasando en el mundo. No sé si opinás igual. Sí, uno sigue las noticias y obviamente el Consejo Nacional Electoral comunicó los resultados a los 10 candidatos. Uno no fue, y obviamente toda boleta electrónica tiene su correlato en el papel físico, digamos, ¿no? O sea que se demostró también que la página donde subió la oposición una suerte de actas eran falsas porque faltaban firmas. O sea, es como acá también, cuando uno en Capital, que hacía la elección, tiene la firma, yo le dicen testigo, acá serían como los fiscales de mesa. Muchas de estas actas no tenían ni siquiera las firmas, entonces creo que se ha demostrado por parte del gobierno de Venezuela, pero particularmente de la justicia electoral, los resultados. Ahora, bueno, faltarán los 30 días que tienen para mostrar todo el proceso. Ernesto, según el gobierno, el cepo nos salvó de este crash, de esta inestabilidad financiera mundial. El tan denostado cepo durante tanto tiempo y ahora elogiado, digamos, de la noche a la mañana. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, que al final la intervención sirve, digamos, ¿no? Claro. Si seguimos así, creo que en cualquier momento le ofrecen el Ministerio de Economía, no sé, a Julia Estrada, si seguimos así, Ernesto. No sé si aceptaría, pero en este gobierno.
pero está claro que son liberales, son los liberales de la Liga Patriótica, que mataban, digamos, a algunos con el kipá en la cabeza, ¿no? Que era lo que se dedicaban estos muchachos. Es muy irónico, que también se dedicaban a matar indigentes. Entonces, creo que no tenemos nada nuevo. Es ese liberalismo, lo que pasa que no tiene esa intervención que tenía aquel liberalismo, ¿no? En una crisis mundial que creó la Junta de Grano, la Junta de Carne, que se reguló el comercio exterior. Claro. Esto lo único que hacen es mantener la idea de la mesa de dinero, entonces la única medida que pueden festejar como de intervención es la de regular el dólar, digamos, ¿no? Tenés como cinco instrumentos, digo, o sea, estoy diciendo cambiaria, comercio, política de ingreso, política de tipo de cambio, digo, política de fiscal, digo, monetaria, tenés como usando un instrumento y creen que han solucionado todos los problemas del país. ¿Nos puede ayudar el hecho de que frente a la crisis en Estados Unidos bajen las tasas, la FED intervenga en ese sentido? ¿Los puede ayudar al plan de Caputo? Mira, si la tasa sigue estando alta, no va a haber un buen panorama para el gobierno. Uh-huh. Si la tasa baja, lo único bueno que puede... Esto igual no estamos hablando que suceda en 2 días, ¿eh? No, Esto claro. es un proceso. Entonces, que baje hoy la tasa, si lo decide la Reserva Federal, creo que en septiembre lo tiene que rever. Recién en enero se van a ver precios tal vez un poco mejores que los actuales de granos, que le permita generar ingresos, pero si vos esos ingresos los vas a tener en enero, tenés que llegar. Sí, hay que llegar a enero para que gane Trump, supuestamente, aunque las encuestas ya no le están dando tan bien. Hay que llegar a enero para ver si bajan las tasas. Va a costar llegar a enero en esta situación de depresión económica. No sé si compartís ese concepto, Matos. No, tal cual, por eso ellos están apostando al gobierno norteamericano, pero hay un detalle. Trump tenía negocios con Franco Macri. Había una obligación, más allá de que el plus era que denunciara a la dictadura de Venezuela, como decía Macri en su momento, para recibir esa cantidad de dólares. Claro. ¿Qué es lo que une a Milei con Trump? Y nada ¿Le más dará que... lo que necesita? Y bueno, Claver Carone algo anticipó, ¿viste? Y movió el tablero, y movió el avispero, ¿no? Esa declaración de Claver Carone, el ex titular del BIT. Por eso digo. Sí. Sí, no, por eso digo. Hay que ver, alcanza con que esté todo el día Milei reconociendo como Estados Unidos a la oposición de Venezuela como la ganadora, ¿le alcanzará para mendigar unos mandos? Bueno, hoy Estados Unidos desconoció a la oposición venezolana y su supuesto triunfo, ¿eh? Modificó su escenario político Estados Unidos de cara a Venezuela, ¿eh? Y porque los intereses del petróleo pesan, y la verdad es que en eso Maduro ha mantenido un diálogo cordial con los sectores industriales del petróleo. Claro. ¿Para qué van a querer desestabilizar todo y no saber cómo empezar a arrancar? Bueno, también eso pesa en toda la ocasión. La última, Ernesto, ¿qué hacemos los mortales con el canutito? Que estamos casi que obligados a cambiarlo mes a mes para ir pagando los impuestos como nos pidió Caputo. ¿Nos tiramos encima a protegerlo como si estuviésemos en una trinchera de la Primera Guerra Mundial? O bueno, si no hay otra, hay que gastarlo. No, para mí el horizonte es que no llegan con reserva, estoy hablando, ¿no? Porque tienen muchas obligaciones, 9.000 millones de dólares este año. No están ingresando los dólares que ellos esperaban, si bien están ingresando. Imagínate que el primer semestre, primer 7 meses, digamos, está en el promedio de lo que se liquidaba durante el macrismo. Entonces creo que ahí no sé si le están prendiendo velas a Trump, lo que no quiere decir que Trump les dé bola. Entonces creo que ahí hoy está, digamos, podríamos decir, está barato el dólar. Ya. Ernesto Matos, gracias, ¿eh? La seguimos en cualquier momento.
No hay por qué los saludo. Un saludo grande. Ernesto Matos, también economista, charlando con nosotros. Nos vamos, 15:01, un programa de mucho análisis económico y político, por supuesto también, ¿no? Cuando son las 15:02. Nos vamos con las consignas de siempre, no al Assad, Maduro y Chávez juntos por Venezuela y por la Revolución Bolivariana. La gran feria peronista el próximo sábado en Lomas de Zamora, allí en la calle Gorrita el 700, en la sede del PJ. Y el QR para que escanees y nos hagas tu aporte, cafecito mediante, que tanto necesitamos tu ayuda en estos tiempos de descomposición social y que necesitan del discurso de Radio Caput. Nos vamos, la seguimos el jueves próximo. Gracias, Martín Loza. Gracias a todos. Chau, chau. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso